etapa de rebeldía. A los 15, 16 años, es que mi papá siempre me decía, tú tienes un ministerio, pero solamente quería divertirme, quería salir, conocer el mundo, salir con mis amigas, decir, papá, déjame ir con mis amigas, y siempre era, no, o sea, no puedes ir, no puedes salir. A los 16 años me fui de mi casa. Aunque yo me fui de mi casa, esa primer noche yo me di cuenta de 3 cosas, y recuerdo que mi papá me dijo, Evi, abrázame, y yo volteé, sí, papá, claro, y lo abracé, y ahora pienso, nunca pensé que ese iba a ser el último abrazo que yo le iba a dar. Y bueno, hoy de nuevo estamos aquí en esta nueva semana y con el podcast Realidades con. Gracias por aquellos que se han mantenido al pendiente cada semana y que nos preguntan que qué nueva persona va a venir otra vez aquí a sentarse en esta mesa y pues bueno, hablar de sus realidades. Y hoy me siento muy contento porque estoy con una amiga, que puedo decir así con todas las letras, amiga y una buena hermana, Evi Olivo, y me siento bien contento. Para mí, Evi ha sido una persona de mucha bendición desde que nos conocimos. Tenemos muchas cosas en común. Nos apasiona servirle a Dios. Somos muy leales también los dos. Sí, ¿qué podemos decir de nosotros, verdad? Pero bueno, gracias por estar aquí conmigo, Evi Olivo. Una familia de una gran trayectoria. Yo no sé si ustedes escucharon hablar o llegaron a conocer y a escuchar las canciones del Payasito Olivín. Yo sí, aquí en los Estados Unidos, desde que llegué en el 2004, al primer payasito que conocí cristiano fue al Payasito Olivín. Pues bueno, nuestro hermano Olivín, el papá de Evi Olivo, no se llamaba Olivín. No. Hay que decirle a toda la gente, no se llamaba así. Además, era un evangelista, un hombre muy apasionado, que Dios le dio un don muy especial de poderle hablar a los niños de una manera muy especial, pero también a los niños grandotes. Sí, decía su ministerio era de 100 años para abajo, niños de 100 años para abajo, y la gente se hacía niños cuando escuchaban su mensaje, y pues es algo muy bonito que ha continuado. Y para muchas gentes a lo mejor que están viendo este video han escuchado la música del Payasito Olivín, como el Patito Juan, ¿cuáles más? Los árboles se mecen. Los árboles se mecen, el arca de Noé, y a lo mejor dicen y piensan que él sigue con vida, pero no, el Señor nuestro Dios lo llamó a mandar a su presencia, él ya está descansando, pero no terminó el trabajo de Dios, sino que dejó un legado. Así es. Evi es parte de ese legado. Ahora ella es bien conocida como la Payasita Oli, aquí en los Estados Unidos, y también, bueno, ha viajado a muchas partes de México, de Centroamérica y, bueno, partes del mundo, con ese ministerio que la ha caracterizado y ha hecho muchos niños también sonreír. Pero el legado viene desde su padre. Y hoy vamos a estar hablando en realidades con lo que se enfrentó al ser la hija de un payaso tan conocido en el ambiente cristiano como el Payasito Olivín, que estuvo viajando por toda la nación de los Estados Unidos, gran parte de México y que otros países. Pues fue a El Salvador, Honduras, Guatemala. Sí, viajó por muchos lugares, y pues es muy bonito poder saber que su ministerio llegó a muchos lugares que aún nosotros no nos dimos cuenta hasta ya después de que él falleció. Mucha gente que nos envió mensajes y aún siguen llegando. Nos topamos con gente que nos dice, escuchan una canción o simplemente por el apellido, ¿no? Olivo, y siempre no falta que nos pregunten, ¿eres hija de...? Y ya, sí, de Olivo. El nombre original de tu papá. Fernando Olivo. Fernando Olivo, que a lo mejor muchos lo han buscado en las redes sociales y van a decir, ay, todavía hay publicaciones de él, pero él ya falleció. No, lo que pasa es que obviamente él heredó la cuenta a Evi, y a veces Evi pone ahí cosas de lo que se ha hecho
de lo que se quiere seguir haciendo y bueno, de lo que Dios les llamó como familia. Porque detrás de todo esto hay una realidad. Una realidad que usted hoy aquí la va a conocer, de que a lo mejor ese payasito que nosotros veíamos y que me tocó a mí ver, que llegaba a la iglesia, que nos sacaba unas carcajadas, que nos hacía llorar con algunas historias y que nos tocaba el corazón, cómo ministraba a los niños, pues también vivió muchas realidades que a lo mejor se callaron y que se las llevó con él, pero que su familia fue presente y pues vivió todo esto. Tu papá, una persona que siempre andaba viajando en una camioneta. Sí, todo el tiempo viajando. Yo ahora le digo a mis hijos, nosotros viajábamos por todas partes y no era de que hoy en día se viaja, ¿no? Y tienes el iPhone, iPad, el esto, no, nosotros era nothing. O sea, nada, nomás estar viendo afuera, a la ventana y inventándonos juegos, mi hermano y yo. Viajábamos con él porque somos 3, pero mi hermana chiquita, pues ella nació ya años después, ¿no? Pero los que convivimos un poquito más en el ministerio con mi papá, yo y mi hermano, y viajábamos y atrás nos inventábamos juegos y cosas porque los viajes eran largos. ¿Todo empezó aquí en los Estados Unidos o en México? Empezó en Laredo. ¿En Laredo, Texas? En Laredo, México, un día del niño. Un día del niño. Sí. Tú eras una niña normal que ibas a la iglesia y de repente a alguien se le ocurrió decirle a tu papá que se vistiera de payaso. ¿Cómo fue eso? Pues mi papá siempre ha sido ministro, o sea, él fue al Instituto Bíblico MacDiel a los 16 años. Muchos a lo mejor piensan, ay, sí, para andar de payaso es muy fácil. No, sí. Nuestro hermano Fernando Olivo tenía un llamado de parte de Dios y hay muchos pastores que asistieron a su funeral. Así es. Originalmente mi papá nos contaba que él quería ser ingeniero. Él estaba yendo a la escuela para ser ingeniero y fue en un tiempo que pues él vivía mucha violencia en su familia. Su papá era un alcohólico, su mamá sufría mucho porque mi papá era el segundo de 9. Entonces él era como quien decir uno de los más grandes que tenía que apoyar en la familia y pues él vio que mi abuela sufrió mucho y fue en un servicio donde mi papá escuchó de la palabra de Dios. Él dice que recibió un paquete así en un mismo día, recibió lo que es la salvación, ¿no? El llamado y ser bautizado por el Espíritu Santo. Wow. Y ahí él dice, ¿sabes qué? No quiero continuar con los estudios, me quiero ir al Instituto Bíblico. Se fue al Instituto Bíblico con todo anhelo de ser un pastor, evangelista, y sí, llegó a ser pastor por muchos años. Ahí en Laredo vivimos por 3 años, pastoreamos una obra que mi papá levantó en una cancha donde luchaban luchadores. Sí, recordamos que era ahí en una cancha de luchadores, pero mi papá levantó una iglesia, levantó varias misiones. Ahora yo digo, mi papá era plantador de iglesia y cómo quisiera poder hablar con él para preguntarle cómo le hiciste. ¿Cómo le hizo? Sí. Uh-huh. Pero entrenaba a muchos jóvenes, aún hay jóvenes aunque quizás vayan a ver este video, Jacobo, ahí está todavía en Laredo, y fue uno de los jóvenes que mi papá pues entrenó, ahora son grandes hombres, ¿verdad?, en la fe, y pues no, fue un día del niño que la que era madrina de mi papá, de las bodas de mis padres, ella le dijo, oye, vamos a tener un evento muy grande, porque para eso, Saúl, pues mi papá siempre manejaba el muñequito, lo que es Olivitín. Ya se... Sí, pero no era Olivitín, se llamaba Fernie Jr., como mi papá era Fernando Olivo, se llamaba Fernie Jr., y pues no, para contarlo todo necesitaríamos toda una serie de serie 1, serie 2, serie 3. Pero hay poquito cachitos. Tenía Fernie Jr., y pues ella ya sabía que mi papá manejaba lo que era el muñeco y tenía una gracia, tú sabes, mi papá, un humor que ella lo sacaba así del aire, ¿no? Un verdadero don. Y pues ella le dice, vamos a tener un evento en una escuela en el Día del Niño, pero ella le dice, tendrías más éxito si te pintas de payaso, porque pues sabes, en México los payasos es un gran éxito tener un payaso. Y pues mi papá, yo creo, Dios ya estaba tratando con él y dice, bueno, está bien. Y fue un Día del Niño ahí en México, en Laredo, Tamaulipas, que tuvo un gran éxito y de ahí pues empezó a radicar a California, a muchos estados, muchas ciudades, y ahí fue donde nació ya el payasito Olivín y Olivitín. Olivitín y el payasito Olivín viajaron todo el mundo, pero allá había 2 niños al lado, sí, y una esposa, sí, también.
para ti cuando empezaste a ver a tu papá de payaso, y yo imagino que todavía era una niña, Sí. ¿qué te causó? Dije, mi papá es el payaso, de todo el mundo lo quiere, todos los niños. Sí. ¿Qué pensaste tú en eso? No, a mí me fascinaba porque yo siempre he tenido un corazón artístico, me gusta mucho el drama, el arte, todo eso y pues no sé, me llamaban mucho sus trajes y pues íbamos a muchas escuelas a hacer programas en las escuelas y ahí empezaron las mascotas, el osito Candy, el león corazón. Mi papá empezó a crear muchos personajes. Y a mí me fascinaba todo lo que es la música, todo eso. Ahora, Evi, para que la gente que nos esté viendo, escuchando este podcast, hay que decirle, todo tenía un mensaje cristocéntrico. Sí. Que llevaba al niño a que conociera de Jesús. Así es. Sí, mi papá empezó a escribir canciones. Recuerdo que hacía un libro de colorear y en ese tiempo, van a saber aquí la edad, pero vendía los cassettes con el libro de colorear y escuchaban el cassette de la historia del Arca de Noé, Daniel en el Foso de los Leones. Todos sus cantos eran mensajes cristocéntricos. Todos los cantos era de la familia. Mi papá se enfocaba mucho en la familia, la importancia de la unidad, del amor. Ahora, vemos que se vienen ya acá a los Estados Unidos. Sí. Y lo empiezan a invitar, me imagino que en todas las iglesias pues queríamos al payasito Olivín. Sí. A veces yo creo que ni dormían por estar viajando para estar hoy aquí y mañana en otro lugar. Sí, recuerdo que salíamos de la escuela un viernes, mi papá nos recogía en la escuela y ya mi mamá y él tenían las maletas empacadas, no era de que yo escogiera, no, yo no quería ese vestido, etcétera, no, nos recogían de la escuela y salíamos rumbo al valle, íbamos mucho a Laredo, al Valle de Texas los fines de semana, ya en el verano viajábamos fuera del estado, pero todos los fines de semana estábamos fuera en la carretera. Y sí, el domingo en la noche, al regresar, a veces dormir en la carretera y para estar aquí el lunes para entrar en las clases. Pero a mí siempre, nunca fue una carga. Para mí era un gozo. ¿Y para tu hermano? A mi hermano también, a todos nos gustaba. Él no era tanto de estar en el escenario porque mi papá nos decía, Evi, tú vas a cantar y Jonathan, tú vas a decir un texto. Y yo, pues, a mí me encantaba. Y mi hermano se subía al púlpito y empezaba a decir el texto y se agarraba a llorar. Y decía mi papá, no. Y entonces, pues, él no era tanto para estar enfrente del escenario, sino que Dios lo llama a él para estar detrás de las cámaras y hacer... Él fue el que hizo muchas de las producciones para los videos de mi papá. ¡Wow! Miren, si ustedes van y buscan en YouTube, en este mismo canal, Payasito Olivín, va a salir... mucho ahí, sí. Mucho. Ahora, hablando de eso también es parte de la familia, ese canal, ustedes lo tienen, o sea, todavía hay gente, sí. Hay muchos recursos para los niños, hay mucho material que tú lo puedes encontrar, así lo buscan como Payasito Olivín. Payasito Olivín en YouTube. En YouTube, y yo creo que cada vez este canal se va a poder ir fortaleciendo un poquito más, porque hay un legado, sí. Hay una descendencia. Ahora, en esos viajes donde tú, pues, se puede decir, compartías, si estabas diciendo que tu papá, algo en lo que se enfocaba mucho era en la familia. ¿Había eso en tu familia, Evi? Sí, mi papá siempre una cosa pues que nos llevaba con él. No nos preguntaba, ¿quieren ir? ¿Se quieren quedar? Yo recuerdo que todos los veranos salíamos a viajar con mi papá y tengo muchos recuerdos de que él nos llevaba a muchos lugares, o sea, íbamos a campañas, eran las escuelitas de verano, todos los días. Pero siempre recuerdo que la última semana de cada mes él nos la dedicaba para nosotros. Él decía, ya trabajamos, estuve muy ocupado, pero siempre dedicó una semana, o sea, siempre estábamos con él, comíamos juntos, pero una semana entera decía, aquí sí, no voy a tener eventos, vamos a ir y los voy a llevar a un parque turístico. Nos llevó muchas veces a Disneylandia cuando fuimos a California. Mi papá le gustaba mucho vernos a nosotros disfrutarlo, pero creo que él también sentía así como, wow, yo logré esto. Y a mí me gusta contar esto en unas charlas que doy con jóvenes ahora en día, que yo creo que como él sufrió mucho en su niñez, hubo mucha escasez, mi papá siempre quiso darnos lo mejor. Y él trabajó para poder
lograr todo lo que él logró siendo un mexicano. Él decía, estoy orgulloso de poder llevarlos, de poder trabajar arduamente para darles a mi familia algo mejor. Entonces yo vi eso y yo quise seguir ese patrón con mi familia. Yo me propuse decir, yo quiero llevar a mi familia también un día a Disneylandia, los quiero llevar a todos, quiero disfrutar. Y recuerdo que en ese tiempo con mi papá, pues como te digo, viajábamos por carretera. Pero yo dije, yo voy a tener una meta de llevar a mis hijos, llevar a toda mi familia. Y sí, logramos ir. Nada más que esta vez yo volé porque dije, no, carretera no, esta vez quiero algo más diferente. Ya somos muchos, ya los tiempos han cambiado, pero igual nos gusta mucho viajar por carretera. Pero recuerdo, Saúl, íbamos entrando a Disneylandia, yo ahora con mi familia, y sentí como una emoción, un logro, decir, yo logré llevar a mi familia y ver a los niños disfrutando y riendo. Y recordé a mi papá porque dije, wow, me imagino que mi papá se ha de haber sentido así cuando él nos lleva a un lugar, nos pasa tiempo con nosotros y pues muchas charlas, muchas pláticas, eso sí, en las carreteras. A él le gustaba viajar mucho de noche. Y mi mamá se quedaba dormida, mis hermanos se quedaban dormidos y yo me sentaba así al lado de él y le empezaba a hacer muchas preguntas de la Biblia, de los viajes, de cómo había empezado el ministerio y pues esas son cosas que puedo llevar conmigo. Hubo un tiempo en el cual tú enfrentaste algo triste con tu papá, aún de vida. Sí, mucha gente... Algunos saben, algunos no, pero pues entré en una etapa de rebeldía a los 15, 16 años. O sea, la niña que sí. comúnmente iba ahí en medio preguntándole cosas de la Biblia, sí. Llega a su adolescencia, que es la etapa más difícil sí. Y que muchos no entendemos, pero la palabra adolescente quiere decir, viene de adolecer, o sea, de falta de algo. Uh-huh. Y es donde los jóvenes adolescentes empiezan a buscar en otras partes. Sí. Y yo me imagino que fue lo que tú Sí, dices. Yo creo fue mucho las amistades con las que yo me empecé a involucrar. Algo que yo recuerdo mucho es que mi papá siempre me decía, tú tienes un ministerio, tú tienes algo, veo algo en ti. Yo creo que él quería protegerme como todo padre. Pero yo solamente quería salir con mis amigos. Parte de lo que viajábamos mucho, pues no estábamos siempre aquí con amistades o sea, nos movimos mucho, viajamos mucho, entonces no fui parte de un grupo de jóvenes, eso sí de iglesia. Que me faltó. Aunque estábamos en la iglesia y ministrábamos y conocíamos lo que era la Biblia, la palabra de Dios, yo no crecí con eso de tener un grupo de jóvenes. O una amiga de la iglesia. Una amiga de la iglesia. Mis hermanos sí, porque ya para ese tiempo mi papá se empezó más a establecer en una iglesia, mis hermanos fueron a convenciones de jóvenes, campamentos de jóvenes. Yo no, yo fui la mayor y viajamos muchísimo más. Entonces creo que me hacía falta las amistades y solamente convivir con gente de mi edad. Pero empiezas a juntarte con las personas equivocadas. Me convertí en una persona que me llamó la atención las cosas del mundo. Y pues mi papá... ¿Qué fue lo que más te llamó de la atención del Creo mundo? la música, salir, divertirme. Realmente ahora yo pienso, digo, pues no era así una chica locada, no. Pero solamente quería divertirme, quería salir. Conocer el mundo. Salir con mis amigos, decir, papá, déjame ir con mis amigas, y siempre era no, o sea, no puedes ir, no puedes salir. Entonces, conocí a mis amigas ahí en la escuela y comencé a juntarme con personas que no tenían una misma meta, no tenían mismos valores y pues es real y cuando no lo platicas con tus padres, se puede perder esa confianza. Entonces, a los 16 años me fui de mi casa porque dije, ya no quiero seguir las reglas de la casa, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiera hacer, quiero salir con mis amigas y que nadie me diga. Pero yo comento mucho esto, aunque yo me fui de mi casa, esa primer noche yo me di cuenta de 3 cosas. Número 1, que nadie me iba a amar como mis padres. Por muy estrictos que fueran, por muy duros conmigo que yo decía, wow, nadie me iba a amar como ellos. Número 1, me di cuenta que nadie me iba a proteger como mis padres. Ya nadie estaba ahí al tanto de mí, nadie me estaba diciendo, Evia, ¿a qué horas vas a llegar? Y me confronté con muchas situaciones muy peligrosas, muy arriesgadas, que a veces no lo cuento son muchas cosas que sucedieron,
Pero la tercera cosa que me di cuenta es que nadie iba a proveer para mí. En mi casa yo tenía techo, hogar, mi habitación, comida, todo lo que yo necesitaba. Y yo me di cuenta que nadie iba a proveer para mí, y a los 16 años hasta la fecha yo he tenido que trabajar para proveer para mí. Me di cuenta que la gente, cuando yo pensaba, no, voy a ser libre, nadie me tiene que decir qué hacer, me tronaban los dedos. Hey, aquí no te vas a quedar dormida, levántate del sofá y tienes que ir a trabajar, tienes que traer comida, aquí no vas a vivir de gratis. Entonces, lo que yo pensé que iba a ser algo muy divertido, llegó a ser una etapa de mi vida muy triste y cometí muchos errores. ¿Y por qué nunca pensaste en decir, déjame regresar? Sí, los jóvenes siempre me hacen esa pregunta y me dicen, nunca regresé hasta después ya de confrontarme con una situación de sentirme ahogada, pero ya para eso pues habían pasado muchos años. Entonces en esa etapa pues yo sé que le quebré el corazón a mi papá, yo sé que le dolió mucho, nos dejamos de hablar por mucho tiempo, nos dejamos de ver por mucho tiempo, pero... ¿Cuánto tiempo, Evi? Yo creo que más de 10 años. 10 años sin que él supiera nada de ti. De que él supiera nada de mí, como unos 3 años, que no, absolutamente nada, no nos veíamos. Si yo llegaba por la casa de mi mamá, pues él no estaba, mi papá estaba viajando, etcétera. Pero así unos 10 años de que yo hice lo que yo quería y sin pensar en el dolor que les estaba causando. ¿Y tú crees que sí? Oh, sí. Yo sé que le rompí el corazón a mi papá bastante. Un niño en una charla me preguntó, ¿tu papá nunca te fue a buscar? Primero me preguntan por qué no regresé. Por orgullosa. Por no querer decirle a mis papás, tenía la razón. Tenía la razón, sí, la regué. Y me preguntaron, ¿te fue a buscar? Sí, me fue a buscar mi papá. Ese fue el día cuando yo me di cuenta que yo le rompí el corazón. Me fui a buscar, pero como estaba rodeada de mis amigos, me quise sentir como que no, o sea, ¿tú quién eres? No me vengas a buscar. Y enfrente de todos le dije, ¿sabes qué? No me vengas a buscar, por favor vete, quiero ser feliz, no te necesito en mi vida. Y nunca voy a olvidar sus ojitos, se le llenaron de lágrimas. Su boquita así se le encorvó así, y yo, ay no, me rompe el corazón pensar en eso. Y lo que puedo aprender ahora de eso es que mucha gente a veces se queda estancada en ese dolor, se queda estancada en el que, no, pues es que ya no me quieren hablar, nunca los voy a volver a perdonar. Y eso quizás pudo haber sido la historia, pero gracias a Dios que hubo reconciliación. Hubo un tiempo en que mi papá y yo nos sentamos a platicar, nos dijimos muchas cosas, ¿verdad? Como, es que tú hiciste esto, y pues es que no me hubieras dicho, y así, poder hablar con esa libertad. Pero Dios trajo sanidad a nuestros corazones, hubo reconciliación, nos unimos y hasta... Ok, eso pasó en ustedes, pero ¿qué pasó con la mamá, con el otro hermano y con la hermanita? ¿Tú piensas que esa decisión se puede ver que truncó el ministerio, algo del ministerio de tu papá? Pues él siguió viajando, pero ahora que yo soy madre ya no son ni jóvenes, ya son adultos, puedo ver el dolor que a veces le causamos a nuestros padres y hay conflicto. Me imagino ministros, pastores que tienen que subir a predicar sabiendo que en su hogar hay situaciones difíciles. Me imagino que están dando consejería. Y luego decir, ¿y tu casa? Sí, y yo sé que es como una línea muy fina, ¿no? Tenemos que continuar trabajando. Yo a mi edad pues tomé mis decisiones. Hubo una parte que mi papá y mi mamá me dice ahora, pues te tuvimos que dejar en las manos de Dios, o sea, tuvimos que creerle a Él. Y yo sé que nunca dejaron de orar por mí. Yo ahora me he encontrado libretitas en las cosas de mi papá, en su Biblia, una foto mía y donde él escribe, estoy orando por Evi. Yo sé que nunca dejaron de orar por mí. Yo sé que ellos creyeron que Dios iba a hacer la obra, lo que Él plantó y empezó en mí. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Yo me imagino el poner el pie de ese zapato de payaso de tu papá antes de subir a un escenario y decir, tengo que hacer sonreír.
Sí. Tengo que hacerle la vida hoy a alguien. Ujú. Y que con esa sonrisa y con ese mensaje de esperanza, de amor, puedan aceptar a Cristo en su corazón. Porque yo recuerdo que él nunca dejaba de decir al final, hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón. A pesar de estar dentro de una iglesia y poder decir, pues todos los niños son cristianos. No, siempre que yo tuve la oportunidad de verlo, fue, ¿quieres? Y uno no sabiendo que detrás de esa alegría habría una realidad. Sí. Había una realidad de una hija que se había ido, Ujú. de una hija que a lo mejor estaba viviendo una vida que él no quería, pero él prosiguió y Sí. siguió así, Evi, siguió su caminar y vimos el día de su funeral que mucha gente llegó, que mucha gente a lo mejor lo lastimó, Sí. aún llegó. Sí. Porque conocieron el testimonio de tu padre y el legado que ahora seguía contigo. Sí, sí, creo que eso es el regalo más grande, ¿no? Que puedo abrazar de él. Mucha gente ahora dice, los que nos están invitando ahora y dicen, oh, nosotros pensábamos que tú empezaste este ministerio ya después de que tu papá falleció. Digo, no, o sea, esto tiene años. Mi hija, la segunda, ya tiene 22 años y ella tenía 2 años cuando yo empecé, cuando mi papá, mi papá decía, yo estoy viajando mucho, aquí en San Antonio me están pidiendo y no puedo, tú sabes, tú tienes ese mismo don, vístete de payasa. Y él me compró el primer traje, él me sentó y me enseñó cómo pintarme de payasita, me compró la muñequita que ahora es Cari y ministramos juntos. Ahora la gente nos pregunta, ¿sí llegaron a ministrar juntos? Sí, muchas veces hay videos, estuvimos juntos ministrando y entonces el legado sigue. Mi papá, él me decía, mira, acabo de escribir esta canción para que la uses, o nos comentábamos uno al otro lo que... cuando íbamos viajando, yo viajaba de una ciudad y él de otra, y en el camino nos llamábamos, papá, voy llegando de Dallas y estuve con el pastor tal, y sí, pues salúdamelo y así. Entonces, yo sé que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestra familia y que pudimos tener esa oportunidad de perdonar, de sanar. Y pues mucha gente ahora me dice, porque yo cuando viajo a veces escucho su música, veo los videos, y una vez alguien me preguntó en el camino, ¿no te da tristeza? Porque las personas que saben que falleció durante COVID en una situación muy difícil, no pudimos estar ahí al lado de él. Y la gente me hacen preguntas, ¿no te da dolor, tristeza escuchar? Le digo, al contrario, creo que porque Dios sanó el corazón, hubo situaciones que pudimos unirnos como familia, que ahora no es ese duelo, ahora es una esperanza de poder volverlo a ver. Y qué alegría decir, yo estoy continuando lo que mi papá inició, continúa. Muchas personas creo que por eso nos estancamos en el duelo y en el dolor y no poder seguir adelante, por no perdonar, por no decir, ¿sabes qué? Me lastimaste, te lastimé. Ahora yo entiendo, la vida es corta y realmente no vale la pena vivir enojados, vivir distanciados, porque nunca sabemos lo que puede pasar. La última vez que yo vi a mi papá fue en su cumpleaños, fuimos a comer y recuerdo que él se iba a ir como acostumbraba, ya el sábado salgo de viaje, etcétera. Y yo me volteé así como muy rápidamente y recuerdo que mi papá me dijo, Evi, abrázame. Y yo volteé, sí, papá, claro, y lo abracé. Y ahora pienso, nunca pensé que ese iba a ser el último abrazo que yo le iba a dar. Ahora yo lo puedo platicar, sí, tengo mis momentos de llorar, porque cómo no lo vamos a extrañar, pero ya no es sin consolación. Dios Porque es nuestro consuelo. yo soy testigo que yo creo que nunca va a terminar de llorar ese momento, pero lloro mucho. Sí. Lloro mucho, entonces yo creo que todo lo que en el momento, y no lloró porque a veces dice la gente, lloran por remordimiento. No, lloró por el hecho de decir, ya no te voy a ver aquí, y todo lo que aprendí de ti, todo lo que, los tiempos que pasaron juntos, y que ahora, pues bueno,
sigues adelante. Sí. Dios te ha puesto ahorita con adolescentes a trabajar. Sí. Hay una realidad. Yo creo que sí vamos a tener parte 2 porque todo lo vivimos como lo que fue algo legendario, Ujú. lo que fue tu padre en ministerio, lo que ahora mucha gente va a poder correr y ver a YouTube, Payasito Olivín. Yo nunca me voy a olvidar de esa canción, Me encontré el Patito Juan. Sí. Esa fue un ícono de muchas partes, en el Arca de Noé, caben 2, caben 3, en muchas iglesias todavía se cantan con los niños, los árboles se mecen. Pues bueno, son coros que a lo mejor se interpretaban en la iglesia, pero algo muy característico del Payasito Olivín era de que siempre decía que algún día estaríamos con él, Sí. con el Señor Jesús por la eternidad. Yo creo que eso era lo que le inspiraba y le motivaba y lo que lo llegó a hacer, lo que hasta donde Dios lo permitió. Y no podemos decir que se lo murió por COVID, no. Él partió con el Señor porque ya era su tiempo. Sí. Ya era su tiempo, ya era su momento y pues me siento muy contento de tenerte aquí en este podcast que le hemos titulado Realidades. Esta fue la primera parte porque va a haber second. Hay mucho también de lo que ahora Evi está alcanzando con adolescentes, pero sigue el legado. Así es. Sigue el legado, Evi. Sí. Para toda la gente que nos ve, que va a compartir de este podcast, está la Payasita Oli. Así es, y seguimos viajando, mucha gente no lo ve. Acabamos de regresar de Ciudad Juárez en un orfanatorio de niños. Hemos viajado a Acuña. Dios nos ha llevado por muchos lugares y realmente me he sorprendido, porque ahí es donde uno se da cuenta, donde está Dios, las puertas se abren. Uno no tiene que tocar, uno no tiene que decir cómo le voy a hacer. Él es el que lo hace y cuando Dios lo hace es muy maravilloso. Entonces, pues para los que estén buscando dónde está ese ministerio para los niños, aquí estamos y no nos vamos. Eso es algo que él siempre decía. Y bueno, ahí usted puede contactar a la Payasita Oli en ministerio de Evi Olivo. Y bueno, esta fue la realidad de la hija del Payasito Olivín, pero también mucho de él y que siempre lo recordaremos y siempre estará en nuestros corazones. No se pierda el siguiente episodio y bueno, a futuro vamos a tener la segunda parte con Evi Olivo. Ya está. Ahí está, bendiciones.